encuentro, ¿cuántos llevamos ya? 10, 12, el 12º encuentro de reflexión sobre una temática básica que es dialogar sobre la existencia de un Dios real, de un Dios verdadero, y las ideas que estamos tratando giran alrededor de esa única cuestión, que es la que tratamos de resolver o de problematizar o de simplemente, como se dice metafóricamente, poner en la mesa de la discusión. Y sobre esa idea de la existencia de un único Dios real, del cual hemos concluido en algunos de los encuentros que necesitamos o tenemos la responsabilidad, el deber, la necesidad existencial de encontrar a ese Dios y no de encontrarnos con otros dioses o con sentimientos o algunas otras expresiones de la mitología, sino a ese único Dios verdadero. Entonces nuestros diálogos, nuestras reflexiones han girado en torno a esa idea única de encontrar a ese Dios real. Como necesitábamos, fuimos reflexionando a partir de la razón, de lo que era razonable o de lo que es razonable, y dialogando encontrábamos que en las mitologías y en las antiguas culturas se ha vislumbrado algo de un Dios verdadero, o en medio de mitologías se han vislumbrado algunas divinidades, algunos dioses, pero son precisamente mitología. Dentro de los escenarios mitológicos hemos visto que hay quienes detectan la existencia de un solo Dios. Sí, está bien dejar abierto para que haya corriente de aire. En ese escenario, digamos, de búsqueda intelectual, entendíamos que es algo propio del ser humano, algo propio de cada persona. Dios, esa necesidad de encontrar a Dios, pero no al Dios subjetivo, al que yo creo, al que yo me imagino, ese Dios que puede cumplirme mis caprichos, mis deseos, antojos, incluso cumplirme cosas buenas que le pida, sino a un Dios objetivo, real, que se imponga sobre mí, que no esté fabricado por mi inteligencia, por mis conceptos, pero que pueda conocerlo yo. Y en las reflexiones llegábamos que a la conclusión de que el único Dios posible así es el Dios que se reveló en el Antiguo Testamento, que se revela en Cristo y que pues ahora conocemos que son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El problema no termina allí, porque si solo fuera eso, dentro de la iglesia, pues ya lo sabemos y ya ese es el único Dios. El problema es que aún dentro de la iglesia católica empiezan las corrientes de pensamiento proponiendo diversas ideas de ese único Dios, pero que es de otro modo, como se lo imagina la gente, como se lo imaginan las personas, y no como es en realidad. Y cómo es en realidad, la única forma de percibir cómo Dios es viendo cómo actúa y qué dice en su palabra. Entonces, hasta allí hemos llegado, es, digamos, el estado de la cuestión.
Y como les digo, es la única idea, esa única idea, es como una misma ola que está rompiendo constantemente en la playa, una misma ola. La existencia de ese único Dios, vivo y verdadero, real, existente, independiente de mí, pero dentro de mí, pero también fuera de mí, en la otra persona, en la realidad, en su existencia. Y ese Dios actúa de modo muy determinado, muy concreto, y lo conocemos, lo hemos conocido o lo vamos conociendo a través de la Sagrada Escritura. Hemos leído del Génesis, del Éxodo, algunas lecturas, y vamos viendo cómo se revela ese Dios, se muestra ese único Dios. Él va haciendo un pueblo y luego se revela en Cristo. Hasta alguna parte de aquí no sé qué quiera añadir, en qué nos hemos detenido o en qué podemos a partir de aquí empezar el diálogo, Padre. Buenas tardes a todos, bienvenidos. La inquietud fundamental para mí es muy simple, es decir, tiendo siempre a la simplicidad. ¿Y qué es la simplicidad? Lo que es más universal como realidad. Hay muchos dioses, es complejidad. No, hay más un solo Dios. Entonces, el problema surgió cuando hice la pregunta: ¿hay muchos dioses o un solo Dios? Y dijimos, es cierto, hay muchas religiones. Es absolutamente cierto, histórico, real. Pero religión significa relación entre dos, el hombre y Dios. Existe Mahoma y Alá, pero ¿existe realmente Alá? Esa es la cuestión. Existe el judío, el hebreo, y existe Baal y Astarte. Hay esa relación. ¿Existe realmente Baal y Astarte? Se puede demostrar que existe. No existe, en la historia no existe. Y el problema es histórico, no es cuestión de ideologías. El problema es sumamente simple porque es para todos. Desde el niño que empieza a usar su entendimiento hasta el anciano, el hombre maduro, tienen exactamente la misma exigencia fundamental. ¿Existe ese Dios o no existe? Y por lo tanto, desde el más pequeño hasta el más viejo, debe encontrar a ese Dios, debe encontrarlo. Y ese Dios histórico fuera, no inventado. Y he comentado muchas veces que los musulmanes, 1.700 millones de musulmanes, creen en Alá, pero Alá no existe. Si existe, ¿en dónde está? ¿En dónde está actuando? No aparece. Hay 700 millones de protestantes. Dicen que existe Jesús. ¿Dónde está Jesús? Lo traen en la boca, pero en la realidad histórica no hay nada. Jesús, si es cierto que era de Jesús dijo, mi iglesia la pone sobre Pedro. Entonces lo llevan allá, pero Jesús no quiere irse. Está sobre Pedro nada más. Entonces aquellos son falsos. No tienen a Jesús. Los ortodoxos, 300 millones, también dicen que tienen a Jesús. Pero tampoco es cierto porque Jesús fundó su iglesia sobre Pedro y no tienen a Pedro. Cosas tan sencillas como esas. Pero vamos a ver los católicos. 1.200 millones, 2.250 millones de católicos. ¿Quiénes creen en Jesús real? Es decir, ¿quiénes conocen? Porque creer es conocer. No es estupidez del entendimiento. Creer es conocer. ¿Quiénes conocen al Jesús histórico real que actúa en la vida ordinaria
la gente y del mundo y de la iglesia. Nadie, salvo rarísimos amigos de Jesús, que son los santos precisamente, fuera de ahí. Ese es el problema. Ahora, de allí les comentaba que leí la Historia Universal, que nada tiene que ver con la religión, nada más como historia, que va diciendo los fenómenos sociales, políticos, religiosos, a través de los siglos, en todas las razas humanas. Y la única raza que encontré que tenía un Dios real, que entró que irrumpió en la historia de ese pueblo, es Israel nada más. Fuera de allí, ninguna religión puede hablar de un Dios real porque no existe. Ese es el problema. Y entonces, si vamos a ver la acción de ese Dios que irrumpe en la historia de Israel, vamos a llegar entonces a analizar los hechos. Y les decía que vamos a tomar algunos libros de la Biblia, no porque son libros religiosos, entiéndanlo bien, son libros históricos. Histórico quiere decir, está narrando algo que sucedió, que realmente sucedió. Ese es el problema. No que están inventando, no que dicen que sí fue y que no fue, no, que realmente sucedió. Y cada hecho que aparece en la Sagrada Escritura, porque es histórico, siempre tiene atrás una grande atmósfera de realidades históricas para conectar un hecho concreto. Y después del hecho sigue también una cantidad increíble de elementos en los que te dicen que este hecho fue real. Interpretaciones serían. No, interpretación no, fue real. Es decir, si yo veo a Cristo, a Jesús crucificado, es el hecho real, sin interpretarlo nada. Por eso la interpretación te puede llevar a ese aspecto. Cada quien interpreta como quiere. Si Yahvé entra en la historia de Israel y Yahvé revela, hace una acción concreta en favor del pueblo, ¿verdad? ¿Cómo es en los evangelios también? ¿Cómo es que, perdón? En los evangelios son históricos. Cada hecho histórico, el autor sagrado dice cuál es su interpretación correcta. Y en la iglesia, de cada millón de teólogos que no saben teología, por supuesto, interpretan a su modo como quieren hacer las cosas. Y se olvidan que la interpretación correcta es lo que dice el autor sagrado. Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la interpretación. No puede saber hablar de otra manera. Pero entonces ya la interpretación. Lo importante es el hecho. Y ahorita, antes que entrar en la revelación como tal, me interesan los hechos narrados en los libros sagrados del Antiguo y del Nuevo Testamento. Los hechos. Es lo que estamos diciendo la vez pasada también, los hechos, no las ideologías. Porque se pierden tranquilamente que dijo, que no dijo, que fue, que no fue, que sintió, que no sintió, que son buenas gentes, que no son buenas gentes. Eso no me interesa. Estoy hasta la coronilla de tanta discusión, de que a todo trance quieren hacer, vender o vender su religión, porque saben hablar muy bonito. La religión es eso. La religión son hechos. Si no presentas hechos, la religión es falsa. No importa cuál sea la religión. Con eso decía, un hecho concreto de Yahvé en Israel es cuando el pueblo es testigo de ese hecho. Son 10 mandamientos como hecho concreto. Independientemente de cómo piensen y de cómo actúen, el hecho es que Yahvé saca de Egipto a Israel, lo lleva por medio de Moisés. Toda la historia de intervenciones de Yahvé, concretas. Les da agua, les da comida, los libra de la presión de los egipcios, pasa el Mar Rojo, hace que las piedras manen agua,
el agua está amarga y con un palillo que le echan ahí se vuelve dulce. Llegan al Sinaí, todo eso son preparación para que en el Sinaí oigan todos la voz del Señor, que dice: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto. Ahora ya tienes la interpretación correcta de parte de Dios para la salida de Egipto. De por qué sucedió o los fue librando. Pero el problema es el hecho. Dicen, no, es que son simbolismos, son imaginaciones o son leyendas. Es decir, fueron hechos reales, pero fueron chiquitos y la leyenda los magnificó. Los que pasaron del Mar Rojo eran 10 o 12 activistas que vinieron de Egipto. Y acá pasaron en el Mar Rojo apenas mojándose los pies, aunque la profundidad del agua eran 35 metros, pero pasaron tranquilamente. Y todo, pues puras leyendas. Pero si lees la narración del hecho en sí, con toda la carga del significado de intervención de Yahvé, desde que elige a Moisés en el monte, ¿cómo se llama? En el Horeb, y ves la carga de la presencia de Yahvé después de los 10 mandamientos, verás cómo es una intervención de Yahvé en la historia de Israel, en favor de la historia de Israel, con un designio claro y preciso que él mismo revela. Entonces, a mí me interesaba mucho eso. Y después, en las siguientes reflexiones, buscar siempre hechos, ya sea llevados a cabo por Yahvé, o después ya llevados a cabo por Jesús, pero sean hechos. Esos hechos que ciertamente Yahvé hizo en favor de Israel y no en favor de ningún otro pueblo. Esos hechos que Jesús hizo en favor de su iglesia y no en otro pueblo. Circunscribir perfectamente bien es el hecho y el significado que Yahvé mismo o Jesús mismo han revelado. Independientemente de lo que digan los exégetas y los hermeneutas y los teólogos y los filósofos. Solo para que no nos vayan a acusar de autogol, padre. ¿Cómo? No, que no nos vayan a acusar de que podemos estar metiendo un autogol. Nosotros no estamos siendo hermeneutas y teólogos o interpretadores también de esos hechos. Es decir, el que habla no necesariamente lo comprende como está o hace su interpretación. Nosotros, ¿por qué no estamos cayendo en el hecho de nosotros darle la interpretación? Yo creo, solo voy a dar pero antes de que tome la palabra, creo yo que nos basamos a lo mejor en la semántica de lo que allí dice. Se lo digo como licenciado en letras. Es decir, yo leo que aquí dice que Dios intervino y abrió el mar. Yo entiendo eso que allí dice, es la semántica de lo que allí dice. Yo lo entiendo porque entiendo mi lenguaje y entiendo que está narrando que Dios intervino. Si yo digo que eso no fue así y doy mi propia intervención al margen de las palabras o de la semántica de lo que allí dice, lo que yo estoy haciendo es mi propia hermenéutica o mi propia interpretación y estoy conjeturando lo que creo que pudo haber dicho, pero eso es una terrible falta de ética intelectual, considerando que lo que aquí dice es que se abrió el mar, que escucharon la voz de Dios, que brotó agua de la roca. Lo que pasa es que algunos de esos hechos son milagrosos o maravillosos y alrededor del pueblo de Israel había mitologías que también decían esas cosas. Entonces, muchos autores intelectuales o pseudo-intelectuales, teólogos de ahora, dicen que el autor sagrado tomó eso que está narrando ahí porque era parte del folclore y de las culturas mitológicas de alrededor, y que, por ejemplo, cuando Jesús caminó sobre las aguas,
ya había leyendas de Alejandro Magno caminando sobre las aguas y de César calmando la tempestad. Cuando lo llevan en un barco y que hay una tempestad, César le dice a todo, está muy tranquilo ahí, ¿qué temen si llevan a César? ¿Qué miedo tienen si aquí viene el César? Entonces dice, eran leyendas que así como el César calmó las aguas, o así como Jesús calmó las aguas. Entonces ese es el problema, que cómo nosotros somos garantes de que estamos leyendo objetivamente la Biblia y no la estamos deformando, cuando otros también lo hacen y creen que están ofreciendo una gran interpretación. Y voy a añadir un ejemplo. Es común en predicadores actuales y protestantes que salen en la televisión que agarran una palabra y acuden a la etimología, pero es para dar su propuesta de interpretación de ese hecho. Por ejemplo, del Éxodo, dijo el pastor ese de Redimidos, dijo, no es posible que Dios enviara plagas, porque el Dios bueno en el que yo creo no envía plagas. Lo que pasa es que el verbo enviar también significa permitir. Entonces Dios permitió que las langostas llegaran. Entonces esa es una falsa filología o falsa etimología para interpretar a la conveniencia el propio hecho, o llevar agua para el propio molino, pues, como se dice. Entonces, ¿cómo nosotros no caemos en eso? ¿Por qué no? Usted y yo, no sé. Muy fácil, porque se repiten los fenómenos ahora. Se repiten los milagros ahora. Y no se repiten los milagros de las mitologías. Tan sencillo como eso. Pero esa es la historia, pues. Para ellos también es historia. Para los romanos es historia que el César calmó las aguas. No, que lo vuelva a hacer. O que vuelva a ser otra persona como esa, algún signo. Jesús lo hizo hace 2000 años y lo sigue haciendo hoy. Esa es la diferencia esencial, nada menos. Primero. Segundo, si un hecho está muy claramente narrado y es enseñanza o afirmación de parte de Dios para todos, no cabe interpretaciones falsas. Es decir, si un niño ve correr el agua hacia arriba, lo puede ver un hombre maduro y lo puede ver un hombre anciano y decir, es milagroso, porque no es esa la lógica, no es esa la ley. A eso me refiero. Entonces, nuestro paso por la historia es esa: ver hechos, independientemente de eso del agua, el camión por el agua que sucede. No cojamos esos hechos, porque son ambiguos. Y entonces cae en la que estaba diciendo. Cada quien está interpretando que quiere. No. Hechos en los que interviene multitud de gente que no se puede equivocar. Multiplican los panes, por ejemplo. Son hechos que no se puede equivocar la gente. Ven el agua convertida en vino, no se pueden equivocar. Hechos concretos. Ven a Lázaro muerto, 4 días de muerto, y entonces Jesús lo resucita. Ven ahora cantidad de gente, de enfermedades que son terminales y que nada puede hacerse nada, y Jesús lo hace a través de sus amigos. A eso me refiero. Esos hechos exclusivísimos que solo los realiza Jesús, que existe un solo Dios real, verdadero. Todos aquellos hechos en que puedan caber ambigüedades o dudas o vacilaciones, eso no. Pero vamos a hablar un día de eso, ¿verdad? En el 150 encuentro de reflexión que tengamos aquí, porque también es necesario lo que pasa es que adversarios de la religión o malos intérpretes pueden decir, pues es que si eso no es cierto, lo otro tampoco. Espera nomás.
Es que la razón de aquí fundamental es simplificarlo para que todo el mundo entienda que debe buscar a ese Dios verdadero, no meternos en discusiones. Porque muchas veces el público no está preparado para discusiones teológicas o filosóficas elevadas. Y la razón de ver aquí no es eso, es fundamentalmente entender y presentar y exigir que existe un Dios real, verdadero, y que lo puede encontrar todo el mundo, que debe encontrar todo el mundo, no en la interpretación que hacen los filósofos o los teólogos, no, en la realidad de la vida diaria. Por ahí anda la cosa. Sí, yo me refería también, y además creo que el público que usted tiene años escuchándolo y es bastante intelectual, entonces a lo mejor podemos hacer otro tipo de encuentros también, o yo estaba pensando ofrecer cursos de interpretación y no se me escapa que el fin, la idea es que es esa misma y única idea de encontrar a ese Dios real y llevarlo a la vida y encontrarlo en la cotidianeidad, ¿no? El problema es que, bueno, había ahí algo que quería decir y que preguntarle qué me dice al respecto. Es, por ejemplo, cómo se forjó la mitología griega. Alguna de las formas de la mitología griega es porque invocaban digamos, alguien estaba en peligro, invocaban a Apolo, a Hermes o a Dionisio, y si se libraban por algo que se libraran, para ellos era carta de veracidad la existencia de ese Dionisio, de ese Apolo. Por ejemplo, Hermes era el patrón de los ladrones, el patrono de los ladrones y de los mercaderes y demás. Entonces, cuando un ladrón robaba y se escondía y le prometía al Hermes que si no lo encontraban le iba a ofrecer un sacrificio en el templo de quién sabe dónde, y no lo encontraban, para él estaba supuesta la presencia real de ese Hermes que lo ayudó. Entonces, ¿cómo es que no pasa lo mismo? ¿Cómo es que nosotros sabemos que las cosas no están siendo simplemente naturales para nosotros y que hay un Dios real interviniendo en nuestros asuntos? ¿Qué estaría presupuesto allí? No, pero no estamos buscando ese Dios en la vida ordinaria. Estamos buscando primero si existe. Y por eso lo importante para mí, a través de estas pláticas, es que encontrar al Dios que hace una intervención directa e inmediata, vista por todos, comprendida por todos, y que no puede ser más que solamente Él, es el milagro. Primero. Segundo, lo que hacían los piratas, los ladrones entonces, también lo hace Chapo Guzmán ahora, y le va muy bien. ¿Quién hace todas esas acciones del Chapo Guzmán? ¿Quién nos protege? Es ambiguo eso, porque es ahí donde entra la providencia del Señor. Eso es una cosa distinta, ¿no? Y todas esas cosas que aparecen como milagrosas, de las que decía Jesús que hay cantidad de prodigios que parecen milagros, son leyes naturales o también demoníacas, relación demoníaca. Por eso, pero nos metimos a otro terreno. A mí me interesa esto. Y te decía que a este Dios real lo puede percibir y lo puede encontrar en la historia y en su vida personal a unos pequeños. Acaba el Papa Francisco de anunciar que va a canonizar a los 3 beatos tlaxcaltecas. Eran niños, son mártires, con una claridad perfecta de quién era Jesús. No sabían hermenéutica, por supuesto, ¿no? Ni exégesis, ni teología. Pero el Dios que yo estoy buscando como real es para todos.
y que no se contenten con cualquier Dios porque no existen. Eso es lo que quiero demostrar a todo trance, que no existen. El simple hecho de que tú digas que crees en Apolo o en Júpiter no significa que por eso va a existir Júpiter o Apolo. De hecho, no están actuando ahorita, por supuesto, y no actuaron nunca, sino que a las fuerzas naturales, que en la providencia van siempre en favor del hombre, encontraron algunos fenómenos que los favorecieron mucho, y por eso creyeron que eran de Apolo, o de Mercurio, o de Hermes, cuando no existen. Por eso yo insisto mucho en que necesitamos meternos al hecho, a los hechos mismos, porque esos son los que hacen posible que la persona humana encuentre al Dios real y no se equivoque. Como ha sucedido en la Iglesia Católica, cantidad de gente que ha encontrado al Dios real y no se ha equivocado, y no precisamente por ideologías. Teresa de Calcuta es una de ellas. Juan Pablo II, que era muy inteligente, es otro de ellos. A ese Dios real no hay problema ninguno encontrarlo. Encontraron en la historia, encontraron también en la vida personal. Estaba pensando también que muchas veces, o mejor dicho, la gente en general cree en la existencia de su Dios porque lo ha creado, y entonces proyecta en ese Dios lo que a él le gusta, y por eso defiende a ese Dios, porque es su creencia personal. Pero ese Dios no está actuando en la historia. ¿Hubo alguna cosa que sucedió en el orden y conciencia del universo? Lo favoreció según su forma de pensar y pensó que era un Dios. Pero ¿cómo sale esa gente de esa idea, si es que nosotros tenemos esa idea, quitárnosla? Que yo creo en un Dios, en el Dios que me han enseñado mis padres, la iglesia, los sacerdotes, y yo voy interpretando lo que sucede como ese Dios que me está ayudando a mí, en mi vida personal, ese Dios real. Entonces, ¿cómo sé yo que yo no le estoy poniendo mis atributos, mis adjetivos, o que quiero que sea como yo quiero que sea? Pero es cierto que todos aprendimos en el hogar a conocer a un Dios real. ¿Es cierto? No, no es cierto. Pues es cierto. Porque en los hogares el 90% o más de los católicos han creado su Dios. Por eso en los hogares, a ese Dios del Evangelio que dice, no adulterarás, los hogares les importa conmigo, siguen adulterando. Ese Dios que dice que lo tiene en el corazón, no mientas, te traen mentiras, no te emborraches, mira que traen borrachos, católicos, porque nunca han encontrado a Jesús. Fue una domesticación religiosa en los hogares, que es distinta la cosa. No es la enseñanza de la existencia de un Dios real. Así también en las demás religiones sucede lo mismo. Y la única forma para saber si no es esa religión inventada por los hombres es, por ejemplo, que los que dicen que son católicos, casados por la iglesia, si dicen realmente que creen en Jesús, que se hagan santos. En 2000 años apenas hay 10 matrimonios santos. Cuando es el lugar del amor, es el lugar de la caridad, es el lugar de todo. ¿No es cierto? Porque todos los católicos casados han aprendido que lo importante es poner el sello del velo blanco en el templo, hacer la fiesta de baile de tantas tonterías que hacen, y luego decir que están casados por la iglesia, que aman a Dios. Cuando el programa fundamental de los matrimonios recién casados, el programa fundamental es la sexualidad.
y que buscan que los anticonceptivos, que quién sabe que sean los abortos. Ese es Jesús que creen. Y estamos hablando de fenómenos, el 90% de los católicos. Por eso no se puede hablar de que los católicos hemos encontrado a Jesús. El sacerdote tiene obligación, por ser sacerdote, de predicar a diestra y siniestra que es malo adulterio. ¿En qué iglesia en la Hermosilla se predica eso? ¿Que es malo emborracharse? Dígame en qué iglesia predica el padre eso. ¿Que es malo robar? A nadie le interesa. Católicos sin Jesús. Entonces, primero vamos a ver, ¿realmente Jesús es Dios? Sí es. Entonces, ve lo que dice Jesús y hazlo. Coge, no te muestra la venta la porra. ¿Es una leperada o deshonestidad moral? Por supuesto. Es lo que no quiero yo. Si realmente encuentras a un Jesús real, entonces dime qué dice Jesús. ¿Qué dice Jesús con relación a los deseos? Y no puedes interpretar de otra manera. El que va a una mujer para desearla, ya no te lo ponía en su corazón. Punto. No puedes interpretar de otra manera. Si dices que amas a tu hermano, dices que amas a Dios y odias a tu hermano, eres un homicida. No puede ser de otra manera. Si dices que crees en Jesús y en su iglesia y te importa un bledo lo que diga el Evangelio o el Papa en su maldición infalible, son mentiras, pues. Ese es el problema. Ahora, si yo demuestro que Jesús es un ser real, entonces lo lucharé intensamente porque yo primero entienda las exigencias de Jesús. Primero, en relación con su naturaleza. ¿Quién es Jesús? ¿Cuáles son sus exigencias fundamentales que debo creer en su relación, en su relación con su naturaleza divina? Y luego, ¿cuáles son las consecuencias morales para mí? Y no sacar el bulto. ¿Y no qué? No sacar el bulto a tu Adán como un cojín. Si dice Jesús, corrige a tu hermano, corrígelo. No, están predicando en todas partes que debes acoger a tu hermano, aceptarlo, abrazarlo. Dice Jesús que no es cierto. Jesús dijo, yo vine a traer la división. Y todo el mundo está predicando que hay que unir a todas las iglesias, a las familias. Y son mentiras, pues. El Evangelio es tan sencillo. Lo acomodamos a nuestro gusto, a nuestra forma de ser. Entonces, no es cierto que crees en Jesús como Dios. Crees en Jesús como moralista y aceptas las moralidades que te gustan, las que no te gustan, las rechazas. Claro, Padre, a eso me refería al principio que le decía lo de la semántica de las afirmaciones. Voy a ir a un pasaje del Nuevo Testamento, al pasaje del Génesis 3, la caída, cuando Dios le dice a Adán, el día que comas de este árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Eso es el verbum de él, esa es la palabra de Dios, lo que Dios le dijo a Adán, lo que está relatado que le dijo. Cuando la serpiente habla con Eva le dice, no debemos comer de ese árbol, ni siquiera lo debemos tocar, algo que no se había dicho, ¿no? Pero dice, ni siquiera debemos tocar del árbol que está en medio del jardín, porque moriremos. Entonces la serpiente dice, de ningún modo morirán. Lo que pasa es que Dios sabe muy bien que el día que Entonces, lo que quiero llamar la atención es eso, el significado, la semántica de lo que Dios dijo es, el día que coman de ese árbol morirán.
y yo entiendo cada palabra de ese enunciado, entiendo lo que es morir, entiendo lo que es comer, todo eso. Entonces la serpiente dice totalmente lo contrario: de ningún modo morirán. En este caso es lo que yo he visto que hace mucha gente, así ese 90% de católicos que dice usted, y de algunos intelectuales o que les gusta que lo llamen intelectuales, es contradecir la semántica de lo que ahí está dicho. ¿Eso qué dice? Por ejemplo, Jesús dice: no te preocupes por el día de mañana. Entonces los ejemplos que le voy a decir los escuché en la semana en las misas, por eso los recuerdo con toda claridad. No te preocupes por el día de mañana. Miren a los pájaros que no siembran ni nada. Entonces el comentador dice, el predicador dijo: no somos pájaros, sí hay que preocuparnos. Ahí es lo que le digo, está diciendo exactamente lo contrario. Jesús dice: no te preocupes, y él está diciendo: sí hay que preocuparnos. Otro ejemplo, el pasaje decía: Dios envió serpientes para que mordieran a los israelitas, pero el comentador, el sacerdote, dijo: no es que Dios haya enviado las serpientes, ellas vinieron solas, andaban por ahí, alguien ponía el pie en los colmillos de la serpiente. No, a eso me refiero, a que cambian lo que está dicho, y la lectura se entiende lógicamente en sus partes, se entiende que lo que está dicho es lo que dice. Se oye muy simple, pero es así, es lo que está dicho. Entonces lo que hacen es decir lo contrario. Jesús dice: no cometerás adulterio, pero ellos dicen: es que sí se puede cometer porque, o si estás en adulterio no pasa nada porque. Entonces es eso más frecuente de lo que parece, de cambiar lo que dice la palabra de Dios por lo que uno cree, por lo que uno piensa, y ponerlo. Estamos llenos de eso. Repito, no es tanto la palabra, es el hecho que está narrando, el hecho. Si Jesús dice: Lázaro sano, ¿qué puedes inventar? Pues, ¿cómo que qué puedo inventar? Que no salió. Eso puedo inventar. Sí, pues. pero tú dices eso, pero los que estaban allí, que fueron testigos. Pero yo no sé los que estaban ahí. Es decir, yo ahorita. ¿Estás creyendo? Pero yo ahorita puedo inventar que eso es simbólico, que no salió nada, que simplemente nos estaban dando a entender que Jesús tenía el poder de hacer eso. Lo que yo quiero que se vea es que es manipulable a tal grado, incluso el hecho, por medio de las palabras, de la interpretación. Entonces, yo ¿cómo puedo saber que sí lo resucitó? A lo mejor no lo resucitó, y eso ¿cómo me lo demuestra? Usted dice lo demuestra porque Jesús sigue actuando y Dios sigue actuando en la vida, pero la palabra yo la puedo manipular con mis propias palabras. Sí, y por eso es interesante, porque decían los tomistas en su tiempo: vale más la burra negando que Santo Tomás probando. Pero eso es lógico, porque precisamente si es histórico, entonces creas o no creas, ahí está el hecho. Eso es lo que quieren puntualizar. Prueba de que Jesús lo hizo entonces es que lo sigue haciendo hoy. Estoy de acuerdo con eso. A eso me refiero, por eso decía yo, los encuentros aquí, tratar de profundizar en el hecho. No importa cómo narran el hecho, pero que sea hecho. En la que hay ciertamente testigos que fueron presenciales en ese hecho. Y que en el caso de los apóstoles no se inventaron una iglesia sobre una mentira, sobre una leyenda, sino que a través de los siglos demuestra que es una verdad, es una realidad. Lo que pueda decirme el mundo, de hecho,
A mí me impresiona mucho, primero en Israel. Yahvé hacía milagros en los pueblos paganos, por medio de los signos de Israel, en la Arca de la Alianza, por ejemplo, con los filisteos. Los filisteos vieron que era realmente poderosa el Arca de la Alianza, pero no creyeron en ella. Y entonces me impresiona porque han pasado 20 siglos y el 75% de la raza humana no cree en Jesús histórico. Pero no quiere decir que por eso están bien ellos o sea mentira de Jesús. Que en ese sentido siempre afirmo que Jesús fue fracasado, es ignorado, fue ignorado en su tiempo, pero eso no quiere decir que por esa mentira él sigue actuando en la historia. Y a mí me interesa eso porque, aunque los milagros son raros, pero se pueden ver con certeza en dónde está el milagro, en donde solo Dios puede actuar allí, a través de la intervención, de la intercesión de su amigo. Ver ese hecho que no importa que Solá allá con Alexis Carrel, Alexis que crea los milagros de Lourdes y Solá que no cree, aunque lo está viendo. Pero eso no significa que por eso no existan los milagros. Si usas el entendimiento, necesariamente tienes que entender, necesariamente, no lo que te parece mejor, sino que necesariamente se impone el hecho a tu entendimiento. Por ejemplo, decía en el caso de Jesús, créanme a mis obras, no me crean en la palabra, porque las obras son hechos y contra los hechos no hay argumentación posible. Claro, esos hechos pueden negarlos 50,000 veces, pero no dejan de ser hechos. A mí lo que me interesa no es que me estén negando 50,000 personas, a mí me interesa si es real o no, como están narrando ahí. Y la cantidad de gente que estaba hablando ahí, en el presente y cuando el hecho, es lo que me interesa. Porque es cierto, la gente que duda, o la gente que no cree en Jesús, y no le interesa ni siquiera la historia, va a negar, siempre va a negar. Entonces tengo perdido con ellos. El tiempo ganado es aquel que con sincero corazón busca realmente por lo menos la causa primera del universo, por lo menos, y que no se puede equivocar en eso, por lo menos. Tenemos un receso. ¿Hay café? Sí, hay café. Galletas. Ahí en la Biblia había leído muchas veces el pasaje ese que dice del bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús. Y que se escuchó, ¿no? Una nube y se posó una paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma, y se escuchó una voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. Sí, hace como un año leí el comentario de un señor que es un exegeta actual muy reconocido, y escribió que el evangelista escribió lo que Jesús se pudo haber imaginado cuando lo bautizó Juan. A eso me refería yo cuando le estaba preguntando al Padre que la deformación que se hace la información que nosotros hacemos al interpretar la Biblia. Eso es lo que yo le quería comentar, Padre, de que ahí se dice algo, se dice el hecho, se narra el hecho histórico, lo que sucedió, pero nosotros ya es el problema de que le damos esa interpretación. Entonces, un método filosófico
de la fenomenología, entre otros aspectos que tiene ese método filosófico, es recibir las cosas como se te dan, verlas como son, percibirlas como están narradas y no rebuscarle, no interpretarla, no, ver ahí lo que dice, y eso que dice, eso es. El problema también es que a veces ahí sí hay textos que sugieren o permiten la ambigüedad, pero si en lo que estamos ahorita es en que ese Dios que actúa, Yahvé y Jesús y el Espíritu Santo ya en la iglesia y que está narrado, es el único Dios que sigue actuando hoy, que sigue actuando en este momento, en esta vida. Solo hay una pregunta, Padre, que le voy a hacer y que me gustaría así que la pensara un minuto antes de contestarme, que la pensara muy bien, porque usted dijo algo que es muy importante para mí, quiero saberlo. Cuando dijo que Jesús sigue actuando en la historia, son muy pocos los amigos de Jesús. Y dice, y las cosas, no me acuerdo si así lo dijo, pero daba a entender de que Jesús actúa por medio de su amigo cuando le pide algo, así como ha actuado por medio de los santos, que los santos le pedían cualquier cosa al Señor o algo que sabían que era bueno, lo que sea, pedían algo los santos y el Señor lo hacía. Mi pregunta sería: nosotros que estamos aquí en estas sillas, o no somos santos o no sabemos pedir lo que nos conviene, pero hay veces que le pedimos cosas a Dios y no nos la concede, algo que creemos que es bueno. Entonces, para ser sincero, pareciera que el Señor no actúa en favor nuestro, y podríamos llegar a pensar que no es el Dios real que actúa porque no está actuando en algo que le pedimos nosotros y que creemos que es bueno. La primera afirmación es: eres tu amigo. Ajá, eso. Pues confiésame. Primero. Segundo, no todo lo que le pidas te lo va a conceder, sino solamente aquello que es en ese momento necesario para su gloria y para tu vida. Por eso Romanos 8:28, todo sirve para los que aman a Dios. ¿Qué tal si estás pidiendo dinero para comer y te van a un tumor canceroso? Le voy a tener que contestar como el pastor protestante: Él me va a mandar eso. ¿Por qué no? El tumor. ¿Por qué no? Si todo depende de Él. Tú sabes que todo depende de la que vas a primero. Absolutamente. Y todo está planeado para el bien tuyo y sin hablar de Él. ¿Me entiendes? Mucho en nuestro terreno, ¿no? Sí. Desde toda la eternidad está planeado perfectamente bien hasta que tu vida cada vez en tu vida. Porque el conocimiento de Dios no puede cambiar. Hay quienes dicen que Dios se va ajustando y va conociendo el proceso histórico que se va dando por nuestras libres decisiones. Sé que es un tema que han estudiado San Agustín y muchos santos, pero como que es reciente, así como que recuperaron esa idea de que Dios va actuando y lo fundamentan en pasajes en los que Jesús parece que no quiere algo y cambia de opinión. Incluso con el libro de Jonás, que los ninivitas hacen penitencia y Dios se arrepiente del castigo que les iba a mandar. Ahí tendríamos que decir que nunca les iba a enviar ese castigo porque sabía que se iban a arrepentir. Por supuesto. ¿Así? Ve y predícales para que se arrepientan, para no castigarlos. Se arrepintieron del castigo. Pero fíjate que a partir del mismo razonamiento, Dios desconoce algo. No. Imposible. Por eso se habla de que Dios conoce perfectísimamente todos los posibles, todos los reales y todos los futuribles. Para Dios nada es imposible. Entonces es futurible para Dios, es posible para Dios
tus acciones libres. Te conoce perfectamente bien. El peso, número y medida. Sabiduría 11:20. Bien. Es que decía, es un Dios que sigue actuando hoy. Es ese Dios real que la razón te dice que existe, que la revelación te muestra y que usted dice o que es obvio, es lógico que ese Dios tiene que seguir actuando hasta el día de hoy. Pero si no actúa en mi vida y yo supongo que estoy convertido o no estoy convertido o no es conveniente lo que le estoy pidiendo, entonces así se puede concretar a eso. De hecho, no podemos negar, absolutamente hablando, primero de que el Señor, como creador, tiene su providencia de llevar las leyes en la naturaleza como Él estableció. No van a ser siempre leyes iguales, a menos que en algún momento diga, estas leyes las suspendo, es el milagro, pero las leyes van a seguir igual. Primero. Segundo, el Dios que yo estoy buscando no es solamente el Dios providente, el Dios creador y providente, sino el Dios que busca en el hombre su amigo. ¿Puede repetir eso para el Dios que busca? Que busca en el hombre a su amigo. Y pocos le responden precisamente como amigos. Y a esos amigos son los que no les niegan nada. Son muy poquitos. Yo creo que tenía yo 1 o 2 semanas, hace muchos años que fui a sus clases por primera vez y escuché que dijo, ¿por qué Dios no le va a negar nada a la Virgen María? Primero estaba usted despotricando contra la religiosidad popular que han hecho a la Virgen, y después que le pedían cosas absurdas y después usted dijo, ¿por qué Dios no le va a negar nada a la Santísima Virgen María? Y usted dijo, porque no le va a pedir nada que no sea para su gloria. En este caso, el santo es que el santo no se percibe a sí mismo como santo. No, entonces no sé, Señor, no sé si soy santo, pero te voy a pedir esto. Entonces, hay veces que pedimos cosas y que no nos la da. Entonces, ¿qué sucede ahí? Esto se lo pregunto porque si está diciendo que el Dios real es ese que sigue actuando hoy en la vida cotidiana, como lo dijo, ¿yo cómo lo percibo en mi vida cotidiana? Simplemente vivo y trabajo, cumplo los mandamientos y así, y sigo así. Es que lo que yo sigo insistiendo es que percibirlo en la vida diaria significa única y exclusivamente el milagro. Y no te puedes engañar. Fuera del milagro, el protestante le atribuye a su Dios, el musulmán a su Dios, fuera del milagro. Por eso habría que buscar con lupa el milagro en la historia de la Iglesia, para saber que solamente ahí actúa el Señor, a partir de ese detalle del milagro. Si buscas su providencia de que va a actuar todo lo que le pida a todo, hasta mi perrita, pues no lo vas a encontrar, por supuesto. Eso lo encuentra toda persona y se lo atribuye a su Dios, cuando en realidad es de la providencia. Aquella providencia que se tomó de aquí, no. Dios da a cada criatura lo necesario y lo suficiente para que pueda actuar según su naturaleza. Voy a dar un salto. Las murallas de Jericó, que Dios le pide al pueblo a Josué que den 7 vueltas. Allí la interpretación puede decir es que el 7 es simbólico, no sucedió así. Y otros pueden, haciendo una interpretación racionalista, decir, al dar 7 vueltas con trompetas, las murallas tuvieron a fuercitas que colapsar y se cayeron.
O sea, ese puede ser un hecho concreto en el que actúa Dios. Sí, pero lo que te decía, como son cosas medias ambiguas, no quiero tocarlas como milagro. Quiero tocar solamente en donde, tanto en el ámbito concreto, como en el caso del Sinaí, o en el caso de Elías, del Monte Carmelo. Con los sacerdotes de Baal. Cómo se prepara el milagro, cómo hay cantidad de gente que históricamente anterior a todo esto empieza Elías a predicar por todas partes la penitencia y llega hasta ese momento en donde el hecho mismo tiene ¿cómo se llama? Un ambiente muy fuerte de intervención de Dios para concretarlo en ese hecho. Suba más el micrófono. Y sigo insistiendo en ese aspecto porque si nos enfrascamos en muchas de las narraciones que hace la Biblia, podemos caer en ese peligro de ver que son simbolismos o cosas por el estilo. Cuando el hecho histórico es tan claro y tan preciso que afecta al pueblo, que vive el pueblo ese hecho. No es que el pueblo sea espectador indiferente. En el caso de Israel, por el Éxodo, en el caso de los profetas, los profetas acreditaron su misión como profetas haciendo milagros. Los apóstoles, según el mandato de Jesús, acreditaron su misión profética y su predicación por los milagros. Por eso el milagro fue clave en ese aspecto, en el sentido de decir lo que necesitamos es urgentemente esto, porque está al alcance de todo el mundo poder entender la narración del milagro y poderlo comprobar, sobre todo ahora que hay la ventaja de internet. Uno puede sacar cantidad de narraciones en donde científicamente te demuestran que Dios actuó haciendo un milagro que nadie puede hacer en la parte más de la Iglesia Católica. Entendiendo que está demostrado que el 70% de las enfermedades de las que atribuyen mucha curación de los hermanos separados, que son psicológicas, 70% de las enfermedades. Entonces puedes inventar cantidad de milagros que no existen. Ajá. Y usted dijo además que ahí el diablo interviene, que verdaderamente interviene. Puede ser también. Sí, un pastor protestante aquí jugaba con la credibilidad de la gente y su eslogan era cruzada de milagros y ven por tu milagro y cuánta cosa, y él decía que podía curar a todos. Y cuando alguien iba y no se curaba, es muy fácil decir es que no tienes fe, ¿sí? Entonces hizo propaganda, hizo tantísimo dinero aquí en Hermosillo y tenía muchísima gente, y conocí a un sacerdote que fue a un hospital a ver a un enfermo y vio allí al pastor ese y se saludaron. Y le dice, es que está mi esposa aquí porque le salió un tumor en la cabeza, dijo el pastor. Y el sacerdote, su primera reacción fue, oye, ¿por qué no la curas? ¿Por qué no le pones las manos? ¿Por qué no le haces un milagrito? Y fue su primera impresión, pero después dice, ya después me quedé pensando que a lo mejor fue imprudente porque que en un momento así decirle eso. Pero hay gente que dice, bueno, pues si él juega con la gente y afirma eso y pregona eso, como que fue el primer impulso de él decirle, oye, pues ponle las manos, pues, hazle el milagro. No sé qué habrá pasado con la señora, pero ya no se ve en televisión la señora esa. Entonces, quién sabe. Pues yo creo, entonces sí me queda claro, pues, o sea, el amigo de Jesús, yo creo que puede tener por la amistad con él la sensibilidad de que hay cosas que no le debe pedir, no sé, ¿será eso? Y lo busca honestamente como está allí.
no sé, también hay una persona aquí también me comentaba que iba a vivir en adulterio, se iba a separar, iba a vivir en adulterio y no leía la Biblia, y cuando la empezó a leer entendió que no debía hacerlo, pero fue a preguntar a las parroquias aquí en Hermosillo, y en las parroquias le dijeron que ya no había problema. Entonces se quedó así. Esa fue prácticamente, que ya no había problema, que ahora tenemos mayor conocimiento del ser humano, mayor conocimiento antropológico, filosófico, y que la Biblia debe ser interpretada, debe ser entendida o comprendida. Entonces, pues también ahí, ¿no?, es algo frecuente. Conocen a Jesús esos pastores para que digan que Jesús se equivocó porque asentó un principio que no es obligatorio para siempre. ¿Lo conocerán? Y yo le dije a un sacerdote, le dije que no debían vivir en adulterio por algo. Algo estamos hablando del adulterio. Y él me dijo, si Juan Pablo II ya quitó ese canon, ya se puede dar la comunión a algo, ¿no?, a quien está en adulterio. Y yo, pues para mí fue balde de agua helada, no. Y al otro día me acuerdo que fui con usted y ya más fríamente, pues pero le hubiera preguntado dónde, en qué lugar, en qué carta, y fui a preguntar. Bueno, no, porque salió, no lo vi mucho tiempo después, y cuando yo le dije a él, tú me dijiste que Juan Pablo II quitó el canon de la comunión a los divorciados. No, dice, si tú me dijiste a mí. Discuten por discutir, por no perder, por tener la razón, pero ese es el ambiente ahorita. Es decir, un Dios que no se percibe en las vidas o en las vidas concretas. Y pues no quiero yo que me suceda a mí, ¿no? Por eso quiero que me digan, ¿no? Pero quiero que sea ese Dios y no equivocarme, pues ese Dios real, y no equivocarme porque es muy fácil equivocarse en los acontecimientos o en lo que sucede. Fíjate que el mismo Jesús te dice cómo puedes verlo en la historia y ponerlo en tu corazón. Y no puede decir de otra manera, ¿no? Por ejemplo, dice, creen a mis obras. Es histórico. Ahora, cuando tú tienes un corazón limpio, entonces yo entro en tu corazón. Juan 14:23. Entonces no puedes entender de dos maneras, pero el problema con católicos, protestantes, ortodoxos, es que piensan que tienen un corazón limpio cuando son perversos. Y por eso afirma que está Jesús en lecciones siempre está. Y puede haber ingenuidad o grados de ingenuidad en esa gente o de perversidad, de tal modo que a lo mejor intentan cumplir los mandamientos, pero nacieron ahí entre ortodoxos o entre cristianos. Están imbuidos, digamos, tienen una cierta ignorancia invencible, y están ahí, pero o ya es perversidad de por sí el hecho de estar con ellos. Yo pienso que no es cuestión de educación, no es cuestión del ambiente, porque a ti te dieron un entendimiento, es tuyo, y es el único instrumento que tienes para conocer la verdad. Y no puede echar la culpa a nadie. No puede decir, yo creo que el acueducto de Independencia, voy a echar luego al revés, porque así me dijeron que voy a echar al revés. No puedes creer eso. Y ciertamente, a mí me pasó desde que entré al seminario. Para mí, el señor Navarrete era una figura extraordinariamente grande. Pero al año de estar allí, sin tener nunca contacto con la iglesia, ni con la Biblia, ni con nada de eso, estar allí, vi que había incongruencia en su forma de pensar y de actuar.
¿Por qué? Porque tengo capacidad de razonar. Y esta capacidad es absolutamente necesaria y absolutamente individual para todos, sin excepción ninguna. Entonces, seas ortodoxo, nazcas como ortodoxo, musulmán o budista, tienes tu entendimiento para que dejando esas cosas que son contrarias a la misma esencia de la divinidad, busques a Dios real, único, verdadero. Que en este caso es Jesús, y él dice en un pasaje, eso no lo entienden porque no se han convertido. Recuerda ese pasaje, o si no se convierten no lo entenderán. Por supuesto. Esa idea hace entender que lo intelectual, el entender un pasaje o el entender un hecho, está imbricado, implicado en la conversión. Por la gracia. La gracia que es iluminación del entendimiento, para que vean con claridad la verdad. Y junto con el entendimiento, con la fe, que es la gracia del entendimiento, viene el don de la sabiduría, el don de la ciencia, el don del entendimiento, el don de prudencia, que perfecciona tu entendimiento para que captes fácilmente la verdad. Para captar lo que Dios quiere, lo que Dios es, lo que Dios revela. Entonces, no comprender la Biblia o deformarla, desfigurarla, tiene implicaciones a veces del corazón. Por supuesto. Habría que ver cómo viven estas personas que interpretan de manera distinta de cómo interpretar la iglesia a través de los siglos. También en la vivencia de los amigos de Jesús. Y verás cómo unos, o porque son perversos carnalmente, sexualmente, otros porque les interesa mucho el dinero, como en el caso de Gansky, otros porque les interesa su personalidad, su fama intelectual, soberbios. Gracias a todo el Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ha revelado estas cosas a los sencillos. A los sencillos, a la gente humilde, de corazón humilde, de corazón sencillo, de corazón puro. No inteligencia de corazón. Recuerdo que leí en San Jerónimo que decía él, me parece contemplar tan varonil y fuerte a Jesús cuando expulsa a los vendedores y cuando increpa a los fariseos, amenazándolos con toda clase de amenazas y con metáforas. Hay de ustedes, fariseos hipócritas, que cuelan el mosquito pero se tragan el camello, y tumbas blanqueadas, sepulcros blanqueados. Pues uno aquí interpreta ese pasaje de Jesús diciendo que ese ay de ustedes deberíamos interpretarlo en un español sonorense que dijera así, pobrecitos ustedes, fariseos. Ese ay de ustedes la traducción al español debe ser, pobrecitos ustedes, no entienden. Pero a mí se me hace que no es posible decirle fariseo, serpiente a esos sacerdotes, debió haber sido con toda fuerza. Y el pasaje de la expulsión de los vendedores es un añadido posterior que probablemente no ocurrió, dijo. Es decir, el que dice eso ahora estaba presente entonces para decir, no ocurrió. Aquellos pobres, que gente también, están siempre pensando que los judíos en la sinagoga, que los primeros cristianos en Jerusalén, eran gente tonta. Ellos están pensando. No sabían qué interpretar lo que estaban viendo. Cuando son gentes muy inteligentes, estaban bien preparados, teológicamente bien preparados, en el Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, cada sábado iban todos los hombres, no el 80% de los mexicanos, no, los 100% de los judíos iban a la sinagoga, 4 horas diarias, 4 horas cada sábado. Era oración, reflexión y enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, aquí sí sabían. Los católicos de ahora no saben, son ignorantes ahora, no saben nada. Y estos católicos de ahora interpretan a aquellos que sí sabían. Están juzgando cosas que no saben, los católicos de ahora.
Aunque sean exégetas, no importa. Desconocen la historia. Primero. Segundo, los exégetas nunca hablan de la acción del Espíritu Santo en la sinagoga y en la iglesia. Es un elemento esencial para la comprensión de la palabra de Dios. Nunca hablan de eso. Todo lo interpretan, todo lo ponen, que a lo mejor el evangelista, que también era tonto como Marcos, por ejemplo, que no era culto. Pobrecito Marcos. Dijo una cosa por otra. Entonces, que lea Marcos. Y en el caso de Lucas, muy inteligente y muy culto, manipuló las palabras y las cosas, sobre todo la helenización de la Sagrada Escritura de sí. Suena muy suave, se escucha muy bien, helenización. Lucas helenizó el Evangelio. Habría que remontarnos siempre cómo interpretó y vivió la primera comunidad cristiana el anuncio del Evangelio de Jesús. Y verás qué interesante es, porque es una comunidad, primero, muy culta. Segundo, sabe mucho de la Sagrada Escritura. Tercero, tiene la acción del Espíritu Santo para interpretar correctamente. Por ejemplo, Esteban, que dice, hombre lleno de ciencia, dice, y del Espíritu Santo, o de verdad y del Espíritu Santo. Y cuando le expone a los judíos que lo van a apedrear, les expone la historia de Israel, o Pablo en Atenas, exponen de una manera maravillosa la historia de Israel, la intervención de Dios. Eran cultos. Que no pueden negar la historia, por supuesto, porque Israel, también otra cosa importante, Israel es un pueblo muy celoso de su propia historia. Y los israelitas saben su historia, todos. Saben su genealogía perfectamente bien, a través de los siglos. Cosa que no tiene la gente de ahora ni de esta tampoco. Y estos ignorantes de ahora quieren juzgar a aquellos sabios de entonces. Como que no checa la cosa, ¿no? Por eso, para meternos en el ambiente de los evangelios que narran hechos, hay que entender perfectamente bien que los narraron y los testigos sí sabían de lo que estaban hablando. Sí sabían las palabras exactas de lo que estaban narrando. Porque además estaba siempre la inspiración del Espíritu Santo. Cosa que no tiene otra vez la gente, por supuesto. Es una anécdota que voy a contar y que se engarza en eso del Dios real y en lo que han hecho los protestantes con Jesús al mismo tiempo. Es un judío que analizó la sangre de una hostia y se la llevó a científicos judíos, hebreos. No les dijo nada, solo les dijo: analicen esta sangre, que era de una hostia que sangró. Analicen esta sangre. Las conclusiones eran que era sangre, los 23 cromosomas, que le dijeron: esta sangre solo tiene 23 cromosomas y es una sangre viva. Algo así le dijeron, ¿no? ¿De quién es esta sangre o qué es esto que nos trajiste? Le dijeron al otro investigador judío. Y ese investigador les responde: esa sangre, señores, es de vuestro Mesías, al que ustedes no aceptaron, ni nuestros padres, y que no sé qué. Y ahí cortan el video. Y ya vi en la página de Facebook, y era un protestante el que lo puso, pero lo cortó. Entonces probablemente el judío ese se hizo católico y explicó: es de una hostia consagrada, porque en los comentarios que le ponían la gente decía: qué extraordinario eso, ¿de dónde lo sacaste? Y no contestó nunca a nadie, pero en todo caso debió haber dicho de dónde era. Y él se queda como cristiano, como que sí es Jesús el de la sangre, pero no está en la iglesia católica ni va a ir a la iglesia católica. No sé si sea cierto, ¿no? Pero ahí pone el nombre del investigador judío y tiene su página y todo. Lo voy a investigar con más detalle, ¿no? Pero es eso.
a pesar de que hay evidencias como hostias que sangran y otro tipo de evidencias, podemos no convertirnos, podemos no acercarnos, podemos permanecer en nuestros pecados. Es lo que te decía de Jesús. Cientos de miles de gentes lo vieron actuar en los milagros. Y la gran comunidad se formó con 8,000. Jesús es fracasado. Nadie le hace caso. Con signos claros y precisos en donde puedes encontrar, en nada me importa. Católicos difícilmente usan Jesús ahí porque le echan para afuera. Le echan para afuera las novias, pero más importantes las novias que Jesús. Le echan para afuera los muertitos, por lo más importantes muertitos que Jesús. Y las quinceañeras son más importantes. De tal manera que Jesús no tiene casa. Esa es la realidad. A pesar de su presencia actuante con los signos milagrosos, no le creen a Jesús. Pues no sé qué decir, stand-by. A mí me cuestiona mucho porque es cierto, hay mucha gente piadosa en el pecho para la gente piadosa, pero ignorante. Y un ignorante no puede salvarse, pues. ¿Por qué? Porque el ignorante desconoce quién es Jesús. Es el Salvador. No lo conoces, no te puedes salvar. Pero el piadoso no cree que lo conoce. No, porque mira, ve a todas las parroquias, hay mucha gente piadosa. Es decir, las doñitas que del Santísimo Sacramento, las catequistas, no quieren estudiar Biblia, no quieren ser en serio, en demostrar a Jesús. ¿Pueden salvarse? Esa es mi pregunta muy seria, ¿no? Porque el simple hecho de ser piadosas, también los protestantes son muy piadosos. Y también, sobre todo los ortodoxos. ¿Pueden salvarse? ¿No se pueden salvar? Los musulmanes rezan 5 veces al día, ¿no? Se levantan pavorosamente a las 5 de la mañana a rezar, es algo horrible. Y durante un mes entero, cada 6 meses, se pueden salvar, ¿no? Porque no conocen a Dios. Y si Jesús es el único mediador y no lo conocen, el pasaje de tengo otras ovejas que son de otro rey, pero vendrán a ser, que ahora se interpreta en el ecumenismo como diciendo todos son ovejas del Señor y todo. Es concreto ese pasaje para los justos que están fuera de las fronteras de la iglesia o fuera de la iglesia, que no tienen inmediatamente los medios de conocer la verdad, porque no pueden, porque no tienen los medios, pero que si conocieran la verdad se convertirían. Se refiere concretamente a ellos, a esos justos que practican la virtud, que cumplen los mandamientos, que son coherentes, pero que no han podido vislumbrar completamente los pasajes. ¿O a qué se refiere Jesús con esas otras ovejas? Eso es lo que dice, es lo que está diciendo. Es decir, el día en que el musulmán comience a buscar a Jesús del Evangelio, deja de ser musulmán, por supuesto. El día en que el protestante deja de ser protestante y busca a Jesús, que fundó su iglesia sobre Pedro, automáticamente deja de ser protestante. Ahí son las ovejas. Ahora, si ves Deuteronomio 5:10 y Éxodo, también no me acuerdo del Éxodo, cuando el pasaje es, dice, castigo en los padres, en los hijos, las culpas de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Pero tengo misericordia de aquellos que me temen y guardan mis mandamientos. Esos. Me temen y guardan mis mandamientos. ¿Cómo guardas los mandamientos si no los conoces? Lo digo en el corazón. Todo el mundo lleva el corazón, el mandamiento en el corazón.
y temerle a Dios, con Dios, el único Dios creador y Señor, porque no hay dos dioses creadores. Y él decía, es interesante porque aún los niños pequeños son capaces de entender esto. En 1946 estaba haciendo una maleta en Batuco, dando catecismo a los niños. Estaba explicando, hay un solo Dios verdadero, etcétera, etcétera. Y pasó un rato, y llegó un chamaquito allá, que todo el mundo lo conocía como el Cotucho. ¿Cómo el qué? Cotucho. Cotucho. Sí. Oye, Cotucho, ¿cuántos dioses hay? Dios, ¿cuántos dioses hay? Pues uno, chamaco de 6 años, 7 años de edad. ¿Por qué nomás uno? ¿Dónde ponemos al otro? Por lógica. Pero la otra cosa importante es que me preguntabas. Yo siempre pienso en que Dios está inmensamente más comprometido en que tú lo conozcas que tú mismo. Y te va a dar todos los medios necesarios para que tú lo conozcas, pues sabes de tu esa muerte. Por eso Fox decía, por ahí 60, el Espíritu Santo ha estado en el corazón de todos los hombres, porque al Espíritu Santo le interesa que los hombres se salven. Que el 99% no le hagan caso, es un punto y aparte, pero que Dios está interesado en que lo conozcas. Y Jesús dice precisamente, me va a conocer a aquel que yo se lo revelo. ¿De qué se lo revelo? Para que lo buscamos. Pero volvemos a los católicos. Los católicos no buscan a Jesús. En un 92% lo buscan. Buscan las cositas piadosas que se sienten bien. Van a misa al templo en donde salen muy a gusto. No es donde dicen la misa, salen muy a gusto. Las leyes en el hogar de las leyes de Jesús solamente son las leyes que les gustan a ellos. No les gustan, no las quieren. Como decían, lo quitó por allá en el 48, 49. El párroco, después fue mi párroco, comentaba que un día lo quitó, estaba en el altar, y veían que los hombres se confesaban. No se confesaban. Y un día les dijo, oigan, ¿por qué no se van a confesar ustedes? Dicen que son católicos. Y uno allí por llevar a voz del cantante dijo, ¿sabe qué? Quite el 7º mandamiento y los confesamos todos. ¿Por qué? Les llevan a la vigiata. Así también, otros matrimonios quitan el 6º mandamiento y también los confesamos. Y quizás los políticos quitan el 7º mandamiento y verás cómo tienen las tribus llenas. Por eso me interesa sobremanera siempre volver al mismo tema, es decir, realmente existe un Jesús que hoy esté actuando a través, muchas veces, pero a través de la interesación de sus amigos, que además son muy pocos los amigos de Jesús. Si es entonces ese Jesús que está actuando allá, es al que le hago caso de la mujer que me diga cómo puede estar en mi corazón, y lo hago, no hay problema. Tenemos la tranquilidad de esa. La seguridad. Porque de repente puede parecer que es muy complejo conocer a Jesús. O sea, como que es algo de privilegiados, de pocos, de algunos santos, pues. Y yo creo que no es tan trabajoso porque no debe ser. Porque si la salvación es ofrecida universalmente, entonces debe ser comprendido el Evangelio universalmente, por lógica. De 1 Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, tengan la verdad. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero si Dios quiere que todos se salven, entonces todos deben ser capaces de conocer a ese Dios. Pero resulta que en Mateo 11:27 dice Jesús, poquito me conocen y solamente aquellos que a Dios se le revela. ¿Tienen privilegios que privilegiar a Jesús? Por supuesto que no. Es cosa de uno, convertirse, de querer ser su amigo, de querer.
Esos diálogos, me gusta mucho suscitar crisis de fe como esta, ¿no? Realmente tú piensas en Jesús y realmente sabes que existe. O no crees porque te dijeron. Él no te va a salvar. Pero yo tengo la solución también. Porque es deshonesto provocar crisis sin dar solución. Como los políticos que provocan crisis y no tienen solución, yo sí la tengo. Esta es el Jesús histórico. Si tú encuentras a Cristo histórico, ahora viaja a San Ignacio conmigo y te digo cómo lo encuentras en el corazón. Pues no me digas que lo tienes en el corazón, sino primero lo puedes encontrar históricamente. Y ahora esos que separan al Cristo de la historia del Cristo de la fe, que empezó con Bullman, de desmitologizar la Biblia, separan al Cristo de la historia y el Cristo de la fe, de la resurrección. Digo, ¿y el del Evangelio? ¿Dónde lo dejaron? El único Cristo fue el único Señor. Absolutamente. Sí, eso lo realmente en cristología, el Cristo de la fe, Jesús de la historia y el Cristo de la fe. Jesús de Nazaret. Y fíjate que analizando un poco el pensamiento de la teología de liberación, reviven eso. El Cristo de la fe, el Jesús histórico. Una hermana, muy sutil la cosa, pero en el fondo está eso. Estos no creen en el Jesús histórico. En el Jesús histórico y metahistórico. En el que vivió y murió y resucitó. No lo creen. Padre, ellos predican el reino de Dios como la construcción de la justicia social o de lo que llaman la praxis social a partir de lo que estoy viendo. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo rescataría a Jesús? ¿Cómo trabajaría? Parece que está bien, eso suena bien, se oye bien, la justicia social, el del bien. Pero por ejemplo San Pablo dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, pero eso lo llaman intimismo religioso. ¿Qué está bien ahí? Esa justicia de la que dice San Pablo también implica la justicia social, ¿no? ¿O es la justificación? Mira, muy poco tratan la justicia social así como suena, porque el problema fundamental entonces era el esclavitud. Entonces, si tratan abiertamente la justicia social desde el punto de vista social como suena, hacen un desorden espantoso, porque los esclavos se liberan mucho los amos. Y esa no es la razón fundamental del Evangelio. Por eso Jesús en el 8, 31 al 57 habla de la verdadera esclavitud. La del pecado. La verdadera esclavitud, que es el pecado. Y Pablo habla de la esclavitud también y cómo se libera en la carta a Filemón. Con Onésimo. Allí es en donde ves tú cómo importa la justicia social y que no es a partir de organizaciones o cuestiones políticas o cuestiones del poder, sino fundamentalmente en la conversión del corazón. Es que si uno cambia, si uno se convierte, no va a robar. Y ese dinero que estaba destinado al pobre o al otro, para ayudarlo, porque en ese momento necesitaba, pues no se va a quedar y le va a llegar. Y si todo se convierte, pues entonces va a haber absoluta justicia. Es la que explica Jesús, la que me Pablo, por supuesto. No suena como lucha social. Y qué bueno, porque no es la razón de la predicación de Jesús. Es fundamentalmente, primero, encontrar a cada persona humana que se convierta, que limpie su conciencia de todas las ambiciones y de poder, de todas las de delitos, para que entre en el corazón de cada uno el reino de Dios. Y ese reino de Dios, cuando es auténtico, tiene una proyección social tremenda. Me interesa que lo escuche. Me impresiona mucho esta mujer, cómo movió al mundo entero.
Ve inclusive la lectura de arte, cómo mueve Francia en su tiempo. Y los dos pobrecitos no tienen capacidad intelectual según nosotros, no tienen estudios, no brillan intelectualmente en las universidades. Y no que sea el aspecto social. Por eso, si queremos cambiar la sociedad, no es que tener organizaciones o grupos, pero es en el corazón de cada uno. Estaba comentando con Ricardo ahorita que aparece un artículo de Aguilar Camín, ayer lo hizo en el periódico, y dice: la reforma educativa es una maravilla, pero es para la escuela nada más. Ahora falta la reforma educativa en la sociedad. Es decir, que el político predique desde su tribuna máxima: no robes, no le robes, pero que insista hasta que permee la mentalidad de la sociedad, de que no debe hacer eso. Y que los curas de su templo digan: no adulteres, hasta que permee totalmente su entendimiento, no es adulterar. Pero los curas tienen miedo a predicar esto, a ser mala gente, son deshonestos. Entonces yo siempre pienso que la Iglesia Católica a nivel mundial ha descuidado fundamentalmente el reino de Dios en los corazones para que se traduzcan en la orden social. Ser católico no significa ser el discípulo de Jesús. Es necesario cambiar el corazón. Pero dentro de la Iglesia Católica. Por supuesto. Porque el cambio del corazón no se da nunca por el esfuerzo personal. El cambio es siempre una nueva creación del Señor. Es la conversión. Pero Dios siempre está en el corazón de todos para que cambien. Si no sería cosa, porque es un argumento que me han objetado. Dice: si la fe es un don de Dios, ¿por qué es responsable el que no tiene fe si es un don? La fe es don de Dios, entonces el que no tiene el don, ¿por qué va a ser culpable de no tener el don si no se lo han dado? Ese es lo que te decía ahorita. Dios tiene a algunos señalados por el dedo por los amigos. ¿Es el de dedazo el que cree en Dios? No. Bueno, por eso decía: el Espíritu Santo está en el corazón de cada persona humana para ofrecer ese don. Pero el Espíritu Santo jamás manipula, jamás. Ningún trabajo le cuesta al Espíritu Santo meter una idea en la cabeza de alguien. Es decir: ve por aquí, por ese camino y vas a encontrar. Eso no hace jamás. Sino que a ti personalmente te muestra en dónde está el camino correcto, dónde está la fuente perfecta, para que tú te levantes, camines y lo metes. De esta manera Dios te da. El Señor nunca da sin la condición de que tú quieras recibir. No quieres recibir, pero no te da. ¿Por qué no tienen fe? No quieren. ¿Y por qué no quieren? Porque la fe solamente entra en un corazón limpio. Les gustan sus esperadas, no quieren dejarlas. No van a tener fe. Es imposible eso. Estamos discutiendo quién va a despedir a la victoria. Y nadie que la haga yo. Bueno, entonces, muchas gracias por su presencia y esperamos aquí verlo dentro de 2 meses. Y traigan preguntas, cuestionamientos, porque a mí me interesa sobre todo que entiendan que no son ustedes espectadores. A ustedes como a mí nos debe interesar esencialmente ese encuentro personalísimo, individual con el Señor. Si no lo encuentran, nos van a salvar.
No se las hablo porque creen que yo lo encontré, o porque creen que el Papa lo encontró, no, no les hablo por eso. Está encontrando cada quien. Es responsabilidad personalísima, individual. Buenas noches.